Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a continuar revisando el seminario número 4 de Jacques Lacan, la relación de objeto. Y en esta ocasión vamos a concentrarnos en la clase número 4 de ese seminario que se llama La dialéctica de la frustración. Recuerden que para hacer estos comentarios estamos utilizando la versión de la editorial Paidós. Yendo directamente al contenido de la clase, me parece que un primer punto que hay que mencionar es la pregunta que se hace Lacan respecto del psicoanálisis, ¿no? En la primera parte de la clase, Lacan se hace la pregunta de qué fue lo que en su momento, en el entorno de Freud, le resultó tan difícil de entender y tan escandaloso respecto del psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué el psicoanálisis, sobre todo al inicio, representó o tuvo tanta resistencia, fue catalogado como algo escandaloso, a partir de lo que Freud iba explicando, de lo que Freud iba digamos, abriendo respecto de su teoría, ¿no? ¿Cuál es el punto del escándalo, ¿no? Entonces, habitualmente, dice Lacan, se cree que el hincapié, el énfasis que Freud puso en el tema de la sexualidad podría haber sido algo que generó en el ambiente, digamos, de los colegas de Freud, cierta resistencia, cierta escándalo, ¿no? Cierta dificultad de entender, ¿no? El psicoanálisis y por lo tanto de integrar sus teorías, en fin. Y Lacan dice, no, en realidad es difícil que alguien a esta altura, dice, cuando está hablando de esto en el año 56, es difícil que alguien a esta altura todavía se sienta escandalizado por cuando se habla de sexualidad, ¿no? En realidad, dice Lacan, lo que es más escandaloso del psicoanálisis, lo que ha generado más resistencia, incluso hasta ahora, ¿no? Dice él, es la idea de que la relación entre el ser humano y sus objetos de satisfacción no implica una armonía preestablecida, no se basa en una cierta lógica preestablecida que permite un vínculo armonioso, ¿no? Un vínculo sin conflicto, ¿no? Es decir, la relación entre el ser humano y su mundo, ¿no? Porque acuérdense que los objetos de satisfacción, este concepto del objeto de satisfacción, no implica necesariamente un objeto, una cosa, ¿no? El objeto de satisfacción puede ser una situación, puede ser un contexto, puede ser una persona, puede ser las relaciones del ser humano con su contexto, ¿no? Con su mundo. Entonces, aquí la idea es que esas relaciones se basan en algo que hay que resolver, ¿no? Requieren o están sostenidas, ¿no? Por cierta conflictividad. No hay una especie de lógica que venga de antemano, ¿no? Como una especie de, no sé, los genes del ser humano, y entonces que nos lleve naturalmente a relacionarnos con los otros o con los objetos de una cierta manera, ¿no? Y como es algo natural, permite una armonía, ¿no? Y entonces todos nos relacionemos armónicamente unos con otros, ¿no? Lo que dice Lacan basado en Freud es que eso no es así, ¿no? Es más bien, la apuesta psicoanalítica es que implica la relación del ser humano con los otros, con sus objetos de acción, implica un conflicto, que por lo tanto hay que resolver de alguna manera, ¿no? Dado que no hay armonías preestablecidas, implica entonces que hay que construir eso, y en esa construcción no deja de ser ciertamente conflictiva, ¿no? Que implica cierta conflictividad, ¿no? Creo que ese es el punto, ¿no? Siguiendo con esto, ¿no? Lo que se deriva de aquello es, ok, entonces si ese es el supuesto, ¿no? del psicoanálisis respecto de la relación entre el ser humano y su contexto y sus objetos de satisfacción, ¿cuál es la característica de estos objetos, ¿no? ¿Qué tienen en particular? Cuando el psicoanálisis habla de objeto, ¿a qué se refiere, ¿no? Entonces Lacan vuelve a traer a Freud aquí y dice, bueno, cuando se habla de objeto de satisfacción, lo que hay que tener claro es que el objeto para el psicoanálisis es un objeto siempre reencontrado, ¿no? Es un objeto vuelto a encontrar, ¿no?
es un objeto que a través de la representación, del ejercicio representativo del ser humano, ¿no? Permite un reencuentro, ¿no? Y el punto que Lacan propone es que ese reencuentro nunca es del todo satisfactorio, ¿no? Nunca es tan satisfactorio como esa primera vez, ¿no?, que quede inscrita en alguna parte, ¿no? Entonces, detengámonos un poco en este punto porque yo creo que es también un punto bien importante, bien fundamental, ¿no?, en la teoría, sobre todo lacaniana, ¿no?, del psicoanálisis. Es decir, lo que creo yo que se deriva de esto es dos cosas. En primer lugar, ¿no?, la relación, ¿no?, del ser humano con su mundo es una relación que está mediatizada por la representación. ¿Y qué es lo que es la representación? Es la capacidad de, como dice la palabra, volver a presentar a través de la palabra, a través de los recursos simbólicos con que cuenta el ser humano, el lenguaje, las palabras, los recuerdos, las imágenes, ¿no? A través de eso, ¿no?, nos relacionamos con el mundo, ¿no?, y podemos repetir experiencias, ¿sí? Es como, por ejemplo, si, no sé, pues si a mí me gusta el chocolate, yo puedo repetir la experiencia inicial que tuve con la primera vez que comí chocolate, ¿no? Y esa experiencia que yo repito comiendo chocolate, la repito gracias a que tengo el lenguaje y que sé que eso se llama chocolate, que tiene tal sabor, que lo encuentro en tal parte, que se come de cierta manera, ¿no? Todo eso me lo da la cultura, el lenguaje, ¿no? Entonces lo puedo repetir. Entonces el lenguaje me permite repetir esa experiencia, me genera una satisfacción volver a comer chocolate, ¿no? Pero el costo que pago, ¿no?, es que esas experiencias posteriores, esas repeticiones, nunca son tan satisfactorias, ¿no? Esa es la apuesta aquí, como aquella primera experiencia mítica donde alguien o yo me comí un chocolate y no sabía lo que era, ¿no? Y esa primera experiencia quedó inscrita de alguna manera como primariamente satisfactoria, ¿no? Entonces yo no puedo volver a repetir esa primera experiencia, pero sí puedo repetir experiencias posteriores que me dan cierto grado de satisfacción, ¿sí? Esa, creo yo, por supuesto es una idea más compleja que vamos a probablemente ir desarrollando más adelante en este seminario, pero creo que apunta aquí a esto, ¿no? Es decir, el objeto que produce satisfacción en los seres humanos es un objeto que por medio de la representación se puede repetir, pero el precio a pagar es que esa satisfacción es siempre, o dice, como dice Lacan, nunca es del todo satisfactoria como esa primera vez inscrita, ¿no?, en alguna parte. Esa primera inscripción, ¿no? Siguiendo con este punto, entonces, vamos a lo particular del concepto de frustración, ¿no? Porque si no es del todo satisfactorio, entonces de ahí vamos a decir la frustración podría cumplir un rol en esto que estamos conversando, ¿no? Ahora, acordémonos que en la clase pasada, en la clase número 3 y en la clase 2 también, Lacan lo que propone es que lo propio de si algo característico de la relación de objetos es que está mediada por una falta, dice, ¿no? Entonces, no es posible referirse a los objetos del psicoanálisis si no nos referimos a maneras distintas en que ese objeto puede faltar, ¿no? Entonces, de ahí estas ideas que Lacan dice ya. Hay tres formas posibles de pensar esa falta. Entonces, la castración es una forma, la privación es otra forma y la frustración sería otra forma relativa a la falta del objeto, ¿no? Una experiencia particular, ¿no? Que por lo demás, dice Lacan, el concepto de frustración es un concepto que se ha utilizado mucho en los psicoanalistas post-freudianos, ¿no? Se han como centrado, han ocupado ese concepto, muchos de ellos, como un eje central de su teoría, ¿no? Entonces Lacan dice, ¿qué tienen en común esas miradas, ¿no? ¿Cómo han, dicho de otra manera, cómo han pensado la noción de frustración esos analistas post-freudianos, ¿no? Que le han dado tanta centralidad a ese concepto, y a Lacan le parece llamativo eso porque en Freud no era un concepto tan relevante, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de específico?
Entonces, lo que Lacan dice, si uno lee a los autores post-freudianos, lo que uno se va a encontrar es que hablan de la noción de frustración siempre aludiendo a experiencias, dice Lacan, preedípicas, es decir, que ocurren tempranamente, ¿no? En particular en la esfera de las relaciones entre la madre y el hijo, ¿no? En esa esfera, en esa relación madre-hijo ocurre la frustración tempranamente, ¿no? Son experiencias tempranas, y de eso además habitualmente están asociadas a fenómenos como fijaciones, es decir, hay algo que queda fijado en esa experiencia temprana y por tanto se repite, ¿no? Asociada también a experiencias traumáticas, ¿no? Hay algo del orden de lo traumático que ocurre en esas primeras instancias, ¿no? Y además, dice Lacan, estos analistas, estos teóricos, ¿no?, que han hablado de la frustración, suelen analizarlo, suelen evaluar sus consecuencias desde un punto de vista cuantitativo, es decir, habrían experiencias que son más frustrantes y otras menos frustrantes, hay traumas más frustrantes, hay fijaciones que son más frustrantes, hay formas de vincularse entre la madre y su hijo que son menos frustrantes que otras, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Y además, dice Lacan, lo que uno ve en estos autores es que tienden a aludir también a experiencias reales, ¿no? Como situaciones que realmente pasaron, ¿sí? Experiencias que ocurrieron y que por lo tanto serían algunas más o menos frustrantes, ¿no? Acuérdense que aquí, cuando hablamos, o al menos desde la perspectiva de Lacan, ¿no?, cuando estamos hablando de las relaciones madre-hijo, el concepto de madre no necesariamente se refiere a la madre biológica, ¿no?, sino que madre apunta a quien cumple ese rol, el rol de la madre, ¿no?, que puede ser la madre biológica, ¿no?, que al menos en culturas como la nuestra suele ser la madre biológica, pero que no tiene por qué serlo, ¿no? No es necesariamente la madre biológica quien tiene que cumplir ese rol, ¿no? Entonces madre apunta a quien cumple ese rol como de cuidador principal, no de ser la madre biológica. Es importante tener presente eso. Entonces, volviendo aquí, dice Lacan, entonces, si la frustración tiende a darse entonces en la esfera de la relación entre la madre y el hijo, hay algo que parece ser, ¿no?, que los analistas que han estudiado esto han obviado, ¿no?, que asumen que es algo obvio, ¿no?, pero que no lo es, ¿no?, y que apunta a qué hace, cómo nos explicamos, ¿no?, que haya un interés mutuo entre la madre y su hijo. Es decir, que la madre se interese por su hijo, o por quien cuida, digamos, y que además el hijo tenga algún interés en la madre. En el concepto ahí aparece la idea del deseo, ¿no? ¿Qué hace, no?, que haya deseo mutuo, ¿no? Es decir, si tomamos la idea con la cual Lacan empieza esta clase, acuérdense de esta idea de que no hay una armonía preestablecida entre el ser humano y sus objetos de satisfacción, lo que vamos a asumir entonces es que no tenemos por qué pensar que hay un interés preestablecido de la madre hacia su hijo, ¿no?, sino que tiene que pasar algo para que la madre se interese por su hijo. Es decir, habitualmente vemos que eso ocurre, ¿no? Es decir, que las madres se interesan por sus hijos, o que el cuidador, quien oficia de cuidador, se interesa por el niño que cuida, ¿no? La pregunta es, ¿qué hace? ¿A partir de qué se da eso? Y al revés, ¿no? Y el niño o la niña, ¿no?, se interesa por la persona que lo cuida, ¿no? Porque eso también no es algo que tampoco vaya de suyo, ¿no? Entonces, cuando la cosa va bien, se da eso, ¿no? La madre se interesa por ese niño o niña que cuida y viceversa. Hay un interés compartido, hay un deseo mutuo entre sí, ¿no? ¿Por qué se da eso? ¿Y cómo se da? ¿En función de qué tiene que pasar para que eso pase, para que eso ocurra, ¿no? Entonces Lacan dice, parece que hay que sentarse en esa pregunta, ¿no?, para tratar de pensar la frustración, ¿sí?
Tomando esa pregunta, Lacan dice, bueno, hay autores que han pensado esto, la relación primaria, ¿no?, entre la madre y el hijo. Entonces trae la teoría de Alice Balin, de la teoría del primary love, del amor primario. Yo no he leído ese artículo del primary love al cual Lacan hace referencia, por lo tanto solo puedo mencionar lo que sale acá, ¿no?, en el seminario. Y lo que sale acá, según Lacan, la lectura que Lacan hace del primary love es que Alice Balin lo que plantea es que pareciera ser que hay una suerte de tendencia natural, que si las cosas van bien, si nadie interrumpe, si ninguna situación extraordinaria interrumpe esa tendencia natural, entonces hay una tendencia natural, una especie de acople perfecto entre el deseo de la madre por su hijo y el deseo del hijo por su madre, ¿no? En cierto momento en donde eso se acopla de manera más o menos perfecta y permite que el vínculo fluya, ¿no? Permite entonces que la relación se dé, ¿no? Más o menos esa es la idea, ¿no? Y entonces Lacan dice, en realidad lo que uno ve en la experiencia, ¿no?, es muy distinta a eso, ¿no? Dice acá en la página 65, último párrafo, esta concepción, la de Alice Balin, es perfectamente contraria a toda experiencia clínica. En el sujeto encontramos siempre la evocación de la marca de todas las discordancias verdaderamente fundamentales que han podido producirse. Es decir, más bien lo que hay es discordancia, lo que hay más bien es problemas, es cosas que no se acoplan, ¿sí?, en esa relación primaria, digamos, entre la madre y su hijo. De hecho, también trae acá Lacan a Melanie Klein, y entonces lo que dice Lacan es que Melanie Klein también visualizó esto, ¿no?, que la relación entre la madre y su hijo en un primer momento es caótica, está llena de discordancia, está llena de conflictos, está llena de problemas. Y por lo tanto la pregunta que se hacía Melanie Klein, que también se hace Lacan, es ¿qué hace que se establezca cierto orden en este caos inicial? ¿Sí? ¿Cómo? ¿De qué manera esto se ordena, ¿no? ¿De qué manera esto fluye? Esto puede fluir de buena forma, ¿no? Hacia un camino más o menos satisfactorio, ¿no? Entonces, retomando, para responder esa pregunta, podemos retomar la pregunta de la frustración, ¿sí? ¿Cómo entendemos la frustración? Entonces Lacan dice, bueno, si vamos a entender la frustración, lo que hay que tener claro es que este concepto puede ser analizado desde dos vertientes, dice Lacan. Uno es el objeto, es decir, ¿cuál es el objeto que está circunscrito en la frustración? Y lo segundo es, ¿cuál es el agente que produce la frustración? ¿Quién la produce? ¿Cómo se agencia la frustración? Entonces, ¿no?, lo que vamos a decir es que para pensar la frustración, entonces tenemos que tener el objeto y el agente, ¿no? Entonces, volvamos a la relación. Volvamos entonces a la relación entre la madre y su hijo, ¿no? Entonces el punto aquí es el siguiente, ¿no? Según Lacan, una primera forma de entender cómo se da este vínculo entre la madre y su hijo es que esa relación responde a una suerte de ritmicidad, ¿no? Hay un agente que es la madre, ¿no?, que aparece y desaparece, está presente y ausente, según cierta lógica, ¿no? Se hace presente y se va, ¿no? Y eso que se haga presente o que se haga ausente responde, dice Lacan, en un primer momento, una etapa muy primigenia, ¿no?, a la llamada, a la necesidad del niño, ¿no? Es decir, que el niño la llama y la madre aparece, ¿no? El niño se satisface de ese objeto real, que por ejemplo es el pecho de la madre o es el alimento que la madre le da, ¿no? Y entonces se va, ¿no? Entonces lo que dice es, esto es muy importante porque esta suerte de ritmicidad instala un primer código, ¿no? Ausencia-presencia, ¿sí? Ese par, ¿no?, presencia-ausencia, dice acá, está en el origen
en la posibilidad inicial de que el niño pueda establecer un cierto orden simbólico, ¿no? Hay algo que aparece cuando yo lo llamo, me otorga cierto alimento y se va cuando yo estoy satisfecho, ¿no? Y cada vez que lo llamo aparece, está ahí, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir ahí, el agente, ¿no? El que llega cuando lo llaman y se va cuando no lo llaman, que responde a cierto código, ¿no? Eso significa, ese es el agente simbólico, ¿no? ¿Y por qué simbólico? Porque responde a cierto código, responde a cierto orden, si ustedes lo quieren, primitivo, ¿no? Muy elemental, ¿no? Pero cierto orden codificado, ¿no? Aparece en función de cierta lógica y se va según en función de cierta otra. Hay un orden, hay una ley que se establece ahí, ¿no? Que es compartida entre los dos personajes, ¿no? Hay un tercer código que es compartido entre uno y otro y que hace que la cosa fluya, ¿no? Lo que Lacan dice es que, bueno, las cosas no son tan simples, ¿no? Y que rápidamente eso se complejiza. ¿Por qué? Porque lo cierto es que no siempre el agente, es decir, la madre, responde a esa llamada, ¿no? Entonces lo que Lacan dice, bueno, ¿y qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Qué pasa cuando el niño comienza a darse cuenta que el agente no está disponible por su sola llamada, ¿no? Sino que, vamos a decirlo así, el agente tiene también su propia ley, ¿no? Es decir, el agente aparece cuando quiere aparecer en último término, ¿no? Cuando la cosa va bien, suele aparecer más o menos en sincronía con la llamada del niño, ¿no? Pero no es algo que sea ni siquiera, en el mejor de los casos, no es algo totalmente sincronizado, ¿no? Es decir, lo que me parece, ¿no?, que Lacan quiere mostrar, ¿no?, es que no hay esa perfecta sincronía, ¿no? El agente, es decir, la madre, el agente del objeto de satisfacción, tiene su propio deseo, ¿no? Tiene su propio interés, y eso explica por qué no se da una sincronía perfecta, ¿no? Y ese propio deseo, ese propio interés aparece de una u otra forma, aparece en la relación, ¿no? Entonces, la teoría aquí, en la hipótesis lacaniana, es que ese interés, ese deseo de la madre aparece tarde o temprano, más temprano que tarde, y cuando eso pasa, dice Lacan, la madre cambia de estatuto, ¿no? Se transforma, dice él, en una potencia, ¿no? Se transforma, vamos a decir, en lo que Lacan llama una madre real. Es decir, una madre que tiene su propio deseo, que tiene su propio interés, que está motivada por cosas que el niño, por supuesto, no puede descifrar del todo, ¿no? Y que esa motivación puede coincidir, ¿no?, con los momentos en los cuales el niño la llama, ¿no? Pero que aún así, aunque coincidan, aunque tiendan a coincidir, siempre hay una distancia, ¿no?, entre lo que la madre quiere y lo que el niño necesita, ¿no? Una distancia, aunque sea mínima, ¿no? Entonces, cuando eso pasa, dice Lacan, el estatuto del objeto de satisfacción también cambia, ¿no? Porque entonces, si la madre se transforma en una potencia, dice Lacan, el objeto de satisfacción se transforma, además de satisfacer una necesidad, además de alimentar al niño, se transforma en un don, dice Lacan. El objeto de satisfacción es algo que es donado por la madre para que el niño se satisfaga, ¿no? Es decir, es algo que marca el valor que tiene la potencia de la madre, ¿no? La madre, con su potencia, tiene la capacidad, le entrega el don de alimentar al niño, ¿no? Y el niño lo vive, según la perspectiva lacaniana, así, ¿no? Es decir, es algo que queda inscrito. Fíjense, yo creo que este es el punto que me parece importante retener, ¿no? No se da solo la relación natural alimenticia, ¿no?, sino que el alimento empieza a entrar en otra lógica también. Es decir, el alimento no es solo lo que alimenta, sino que además representa algo que la madre dona al niño, ¿no? Tiene un valor
no solo porque tiene un valor para el niño, no solo porque lo alimenta, sino que además porque es algo entregado por ella. ¿Sí? Entonces no da lo mismo que el alimento sea entregado por una persona X a que sea entregado por la madre, justamente por este punto, ¿no? Porque cuando la madre lo entrega, insisto, o quien ocupe ese rol de madre, ese lugar, ¿no? El alimento es valorado porque alimenta, ¿no? Satisface la necesidad biológica, si ustedes lo quieren, pero además satisface otra necesidad de otro orden, porque es representado como algo valioso. ¿Sí? ¿Por qué el valioso? Porque marca, como dice acá, marca del valor de la potencia que puede o no puede responder, ¿no? Es decir, ese otro me está donando esto, ¿no? Está respondiendo a mi llamada, ¿no? Y ahí hay un valor, en esa respuesta, ¿no? Dicho de otra manera, si ustedes lo quieren, lo valioso del alimento es que es una respuesta a mi llamada. ¿Sí? Por lo tanto, me ubica a mí en un lugar especial, porque ese otro me está respondiendo. ¿Sí? Esa creo yo es un poco la idea, ¿no? Entonces el objeto, dice Lacan, en esta lógica, como les decía, satisface la necesidad biológica, alimenta, pero además, dice acá, simboliza una potencia favorable. Es decir, es el símbolo de que hay un otro que responde cuando yo la llamo, ¿no? Dicho de otra manera, es el símbolo de que yo soy alguien relevante para ese otro. Ese es el punto, ¿no? Si responde cuando yo lo llamo, si se moviliza y satisface mi necesidad y me calma, entonces este objeto lo que simboliza es que yo soy alguien relevante para ese otro. ¿Sí? Yo diría, ese es un punto muy importante aquí, ¿no? Fíjense de nuevo cómo la relación madre-hijo está cruzada por esta codificación, ¿no? Lo que yo les dije, ¿no? Lo que hablamos hace un momento, ¿no? Presencia-ausencia, la madre está presente y está ausente, y además la madre comienza a simbolizar algo, ¿no? Y además el niño también comienza a simbolizar algo para la madre, ¿no? Esa es la lógica que comienza a estar circunscrita aquí, ¿no? ¿Sí? Otra idea, ¿no?, que Lacan desarrolla aquí en este seminario es la idea de la omnipotencia, ¿no? Que clásicamente lo que se ha pensado, ¿no?, es que la omnipotencia alude al niño, ¿no? El niño omnipotente, ¿no? Entonces, esta idea del narcisismo primario, ¿no? El niño es omnipotente porque todos satisfacen o porque los cuidadores satisfacen sus necesidades, ¿no? Ok, sí, pero lo que Lacan dice es que aquí también más relevante que eso es la omnipotencia de la madre, ¿no? ¿Por qué? Porque en último término, la que dice sí o no, ¿no? La que habilita o inhabilita la llamada del niño es ella, ¿no? Es quien cumple ese rol. Es quien dice sí me importa y me movilizo o no. ¿Sí? Y además es la que decide cuándo y cómo, ¿no? Porque como les decía, ¿no? Acuérdense, no hay un acople perfecto entre la llamada del niño y la respuesta de la madre. Por mucha buena relación que hay entre la madre y su hijo, hay un acople que siempre tiene un vacío, ¿no? La madre nunca llega exactamente cuando el niño lo pide, ¿no? Siempre hay una distancia. Entonces, vamos a decir, eso da pie para que se construya esto, ¿no? Esta relación en donde finalmente hay una decisión que pasa por el agente del objeto, ¿no? Que determina en último término cómo y cuándo responder a la demanda, ¿sí? Me parece que hay dos puntos más, ¿no?, en esta clase para ir ya terminando. Otro punto que creo relevante aquí es que Lacan se refiere al concepto del falo, ¿no?, que ya lo habíamos también revisado en una clase anterior. Acuérdense que el falo no es el pene, no es lo mismo.
no es lo mismo falo que pene, ¿no? Lo que dice Lacan es un objeto con un papel decisivo en la diferencia sexual, es decir, curiosamente, en lo que Freud constata, ¿no? en su teoría, ¿no? en sus casos, en fin, es que la diferencia sexual se tiende a jugar a partir de este símbolo, ¿no? El que tiene falo y el que no, ¿no? Es este el objeto que marca, ¿no? que marca la división entre seres humanos, ¿no? Y lo que vamos a decir es que Lacan dice, la madre encuentra en el niño una satisfacción en la medida en que haya en él algo que calma su necesidad de falo, ¿no? Esa es la cita que aparece aquí, ¿no? Esa es la frase, ¿sí? Ahora, ¿qué significa eso, ¿no? ¿A qué está pensando Lacan cuando dice eso? Yo creo que una forma de entenderlo, una posible manera de entenderlo, es que el niño no tiene un interés per se, ¿no? para la madre, ¿no? No es que el niño, en tanto niño, conlleve entonces el hecho de que la madre se interese en él o en ella, en la niña, ¿no? Sino que el niño tiene que representar algo para la madre, ¿no? Para que llene su interés, ¿no? Entonces, eso que ese niño representa, que pueden ser miles de cosas, ¿no? Infinitas cosas, ¿no? Pero el punto es que tiene que representar algo, ¿no? Es decir, sus deseos tienen que estar movilizados por algo que el niño represente para esa madre, para ese cuidador, ¿no? Eso que ese niño represente alude al concepto de falo, ¿no? Es decir, el niño tiene que ser, además de niño, tiene que ser algo que movilice el deseo de la madre. ¿Qué es eso? Por supuesto, eso depende de la singularidad, de la subjetividad de la madre, ¿no? Pero lo que quiero transmitir con esta idea es que el niño, no en tanto niño, no en sí mismo, no simplemente porque es un bebé, va a movilizar el deseo de su madre, sino que tiene que representar algo. ¿Y qué es ese algo? Algo que movilice el deseo de la madre. Me parece que a eso apunta, ¿no? esta frase, ¿no? La necesidad de falo significa algo que movilice su deseo. ¿Qué es ese algo? Depende, ¿no? Pueden ser muchas cosas, ¿no? De ahí esto, ¿no? Esta cita a continuación, que dice, el niño como real cumple una función simbólica de su necesidad imaginaria, ¿no? Cumple una función simbólica, ¿no? Es decir, el niño cumple una función. ¿Cuál función? De llenar una necesidad en la madre, ¿sí? Es decir, no es la realidad del niño la que moviliza el deseo de la madre, sino que es la función que el niño cumple, ¿sí? Y entonces volvemos a esta idea del inicio. Vamos a decir, eso no está dado de suyo, ¿no? A veces no pasa, ¿no? A veces no ocurre que el niño cumple una función para el cuidador. Y ahí tenemos complicaciones serias, ¿no? Ahí tenemos fenómenos muy complejos. Vamos a decir, lo que tiende a pasar al menos, ¿no? Es que el niño cumpla una función simbólica, ¿sí? Que signifique algo para ese cuidador, para esa madre. Y ahí la cosa va bien, ¿no? Pero lo importante es que eso no va de suyo, no es obvio, no es algo natural, no es algo dado, ¿no? Sino que es algo que tiene que darse, tiene que ocurrir, ¿no? Función de variables, ¿sí? Por supuesto, por suerte tiende a pasar, pero no es algo dado, ¿no? Puede no pasar, ¿sí? Por último, creo yo, para ya ir cerrando este video, Lacan hace la primera mención a la fobia, ¿no? Que es algo que vamos a revisar ya con harto detalle en algunas clases más adelante. Y trae un caso aquí de Anna Freud, de una niñita que tiene 2 años, ¿no? 2 años y medio, me parece, ¿no? Entonces el caso de Anna Freud es una niña que tenía una relación con su madre. La madre iba o venía, porque la madre, por lo que cuenta Lacan, no es alguien que estaba directamente presente, sino que se iba y volvía, ¿no?
pero que en cierto momento hay una ausencia prolongada de la madre se enferma, por lo tanto no puede ir a ver a la niña, y cuando vuelve a verla, la madre estaba muy debilitada, estaba con un bastón, ¿no? Estaba con una sensación más, una imagen al menos más debilitada, y eso, dice Lacan, es lo que precede a la fobia, ¿no? La eclosión de la fobia. Entonces la fobia es la fobia, si bien no recuerdo, a un perro, ¿no? A un perro que ella, me parece que había tenido la niña, ¿no? Había tenido un sueño en donde un perro la muerde, y la muerde en su zona genital. Entonces la pregunta es, ¿qué relación tiene esto con la fobia, ¿no? ¿Por qué la fobia aparece ahí? Dicho de otra manera, ¿cuándo es necesaria la fobia, ¿no? Porque además esta fobia desaparece, la madre tiene una pareja, se casa con alguien, y ese alguien cumple el rol de padre para esta niña, y además ese alguien tenía un hijo, ¿sí? Entonces lo que Lacan constata es que cuando eso ocurre, la niña deja de tener la fobia desaparece cuando esto pasa, ¿no? Entonces lo que Lacan se pregunta, bueno, en términos de función, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad de esa fobia, ¿no? Vamos a ver eso, ¿no? Pero lo que Lacan dice es, pareciera ser que a la madre le falta el concepto, digamos, la imagen, o cuando le falta el falo, ¿no? Es cuando es necesario que aparezca una fobia, ¿no? Es decir, cuando hay algo que moviliza su interés, cuando hay algo que moviliza su deseo, la fobia no es necesaria, ¿no? Yo diría, eso, por supuesto, eso requiere un análisis mucho más fino, ¿no? Mucho más preciso, que lo vamos a ver de aquí en adelante, porque vamos a ir viendo también cómo Lacan trabaja el caso del pequeño Hans. Pero creo yo que lo interesante aquí es ver cómo comienzan a aparecer ciertos conceptos relevantes, ¿no? Para entender la relación del objeto, ¿no? El concepto de falo, como que ya lo habíamos hablado, aparece nuevamente acá, y cómo ese concepto, la noción de falo, va a ser fundamental para entender fenómenos clínicos, ¿no? Que tienen que ver con la fobia, en principio, y como también lo habíamos adelantado, me parece en la primera clase, con la noción de fetiche, ¿sí? Es decir, cómo también este concepto incide en la aparición de ese tipo de fenómenos clínicos. Quedémonos entonces con eso por ahora. Los invito, por supuesto, a leer el texto. Estos comentarios en ningún caso sustituyen el texto, sino que son más bien, apuntan un poco en lo posible a enriquecer dentro de lo que se pueda la lectura, ¿no? Para entablar ojalá una discusión en torno a estos puntos. Y eso, nos estamos viendo próximamente con la clase número 5. Que estén bien. Chao.